8 millones de pesos. Un fraude en la comarca lagunera, un hombre detenido en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez y una mujer que por tercera vez en menos de un año aparece junto a alguien que termina en un reclusorio. Eso es lo que te dijeron los noticieros este fin de semana. Eso es lo que viste en los encabezados de Proceso, en los hilos de Infobae, en los videos de redes sociales con la fotografía editada de Eduardo Pérez Tueme bajando del vehículo de la Policía de Investigación. Eso es lo que circuló durante 72 horas como si fuera la historia completa. Pero eso es solo la superficie, y la superficie en este caso es exactamente el 10% del iceberg que está debajo del agua. Atención México, lo que acabas de escuchar tiene mucho más de lo que la prensa decidió publicar este fin de semana, porque hay algo que los noticieros no te van a contar, lo que el equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch encontró cuando empezó a cavar en esta carpeta no fue solo un fraude inmobiliario en Torreón, fue una estructura, capa por capa, y cada capa es más grande que la anterior. Harfuch no se detuvo en la detención del viernes 26 de junio. Lo que su equipo hizo después es lo que separa este caso de cualquier otro arresto rutinario por fraude. Te voy a llevar a través de cada una de esas capas. Lo que vas a escuchar tiene 4 capas. La primera es lo que todos saben, un novio detenido. La segunda es lo que nadie reportó, un patrón que ya no puede explicarse como coincidencia. La tercera es lo que conecta todo, el dinero, siempre el dinero. Y la cuarta capa, la más profunda, tiene nombre, apellido y un cargo en el Senado de la República. Esa cuarta capa es la que Sandra Cuevas misma decidió hacer pública el domingo 28 de junio en un video grabado para los medios de comunicación. Pero ese video no fue una declaración sentimental, fue, sin que ella lo supiera, la confirmación de una capa que el equipo de Harfuch ya tenía bajo observación. La primera capa empieza con un dato que nadie reportó con la claridad que merece. La detención de Eduardo Pérez Tueme no fue un arresto improvisado, fue el resultado de una orden de aprehensión emitida desde la Fiscalía General de Coahuila, ejecutada por la Agencia de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México, dentro de los convenios de colaboración interestatal vigentes. Eduardo fue detenido en la calle Canarios, Colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez. Fue informado de sus derechos constitucionales en el lugar. Fue trasladado de inmediato a las oficinas de la Fiscalía Capitalina para su certificación y de ahí entregado a las autoridades de Coahuila, que lo internaron en el reclusorio varonil de Torreón en espera de su audiencia inicial ante un juez de control programada para el 30 de junio. Hasta ahí lo que dijo Proceso. Hasta ahí lo que la Fiscalía coahuilense confirmó. Lo que esos comunicados no dijeron es esto. El fraude radicado en Torreón no es exclusivamente de 8 millones de pesos. 8 millones es la cifra de la denuncia formal que activó la orden de aprehensión, pero la carpeta de investigación, según fuentes cercanas a la indagatoria que hablaron con este canal, contempla un esquema de operación que en los últimos 22 meses movió cantidades que multiplican esa cifra varias veces. Y eso no es interpretación. Esos son depósitos rastreados, contratos no registrados y propiedades adquiridas en efectivo a nombre de terceros. Detente un momento aquí porque esto importa. Eduardo Pérez Tueme aparece vinculado al ramo de la construcción y al sector inmobiliario. Esa es la frase que Proceso publicó. Léela con cuidado. Y ahora, lee la siguiente frase, también de Proceso. En el registro público de la propiedad no aparecen empresas a su nombre. ¿Entiendes lo que eso significa? Un hombre que opera en el sector inmobiliario, que firma contratos por millones, que cobra anticipos a inversionistas en la comarca lagunera, no tiene una sola sociedad mercantil registrada a su nombre. No es descuido, no es informalidad, es diseño. Cuando alguien opera 8 millones de pesos sin dejar huella corporativa, no es porque sea descuidado, es porque alguien le construyó la arquitectura para que no quedara rastro. Y ese alguien no es Eduardo. Y ahí está el primer hilo del que Harfuch tiró. Si Eduardo no tiene empresas a su nombre, ¿con qué razón social firmó los contratos del fraude en Coahuila? ¿Quién prestó los nombres? ¿Quién prestó las cuentas bancarias por donde entraron los anticipos de las víctimas? ¿Quién aprobó la fragmentación de los depósitos para evitar el umbral de reporte automático a la unidad de inteligencia financiera? Esas preguntas tienen respuesta. Y la respuesta abre la puerta a la siguiente capa. Porque cuando Harfuch tiró de ese hilo, encontró algo que no esperaba. Encontró que Eduardo no era el primer hombre del entorno de Sandra Cuevas que aparecía en una carpeta con esas características. Era el quinto, pero eso fue solo la primera capa. Lo que estaba debajo era más grande. La segunda capa empieza con un nombre que ya conoces,
Sandra Cuevas Nieves, exalcaldesa de la Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional, empresaria, según se autodefine, política y empresaria, según se presentó en el video del domingo. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente, porque la detención de Eduardo Pérez Tueme no es un evento aislado, es la tercera pieza de un patrón sentimental y la quinta pieza de un patrón operativo, que el equipo de investigación de Harfuch ya tiene mapeado en una carpeta que crece cada trimestre. Voy a darte la cronología completa porque la cronología es la primera prueba de que esto no es coincidencia. Marzo de 2025, Sandra Cuevas inicia una relación pública con Alejandro Mendoza, alias El Choco. Agosto de 2025, la relación termina según declaración pública de la propia Cuevas. Septiembre de 2025, El Choco es arrestado en Ecatepec, Estado de México, por homicidio, delincuencia organizada y extorsión, identificado como presunto líder del grupo delictivo La Choquiza. Mismo mes, septiembre de 2025, es capturado Oscar Giovanni Mata, alias El Topo, presunto integrante de la Unión Tepito dedicado a la extorsión, quien además había sido director territorial en la alcaldía Cuauhtémoc durante la gestión de Cuevas y públicamente reconocido como otra de sus exparejas. Enero de 2026, detención de Benoni Fernández Rosas, amigo cercano de Cuevas, identificado en los reportes de seguridad como acompañante activo del empresario en sus eventos y rodadas de motociclistas, en posesión de dosis de droga y un arma de fuego. Mismo enero de 2026, detención de Sergio Ulises, alias El Cariguante, por asociación delictuosa y extorsión agravada. Y ahora, junio de 2026, Eduardo Pérez Tueme por fraude de 8 millones en Coahuila. Quiero que te detengas un momento en eso. 5 hombres del círculo íntimo de Sandra Cuevas detenidos en menos de 10 meses. 2 exparejas confirmadas por ella misma, una pareja actual confirmada por ella misma y 2 amigos operativos. Cargos que incluyen homicidio, delincuencia organizada, extorsión agravada, asociación delictuosa, posesión de droga, portación de arma de fuego y ahora fraude por 8 millones. Eso no es un patrón sentimental desafortunado, eso es un organigrama. Y un organigrama, en el vocabulario de la inteligencia financiera, tiene otro nombre: estructura operativa. Mira la geografía. El Choco operaba la Choquiza desde Ecatepec en el Estado de México. El Topo operaba para la Unión Tepito desde la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. El Cariguante operaba esquemas de extorsión dentro de la misma zona centro de la capital. Benoni se movía entre eventos públicos y privados ligados al círculo de Cuevas. Y Eduardo Pérez Tueme operaba en la comarca lagunera en Coahuila, conectado al sector inmobiliario sin empresas registradas. 5 hombres, 5 geografías distintas, 5 modalidades delictivas diferentes, pero un solo punto de convergencia: el círculo personal y operativo de una sola persona pública. El equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch no trabaja como los detectives de televisión. No hay persecuciones, no hay confrontaciones dramáticas en callejones. Su trabajo ocurre en salas sin ventanas, frente a pantallas con columnas de números, trazando el camino del dinero con la paciencia de un cirujano que opera sin prisa, porque sabe exactamente dónde está el tumor. Y lo que ese equipo encontró cuando cruzó las fechas de las detenciones, con los movimientos financieros documentados de los detenidos, con las propiedades adquiridas durante los periodos de cercanía pública y con las rutas geográficas de cada operación, es lo que activó las siguientes capas. No es una sospecha, es un mapa. ¿Cuántos novios y amigos de Sandra Cuevas crees que faltan por caer en esta cadena? Escríbelo en los comentarios. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no presentamos a Sandra Cuevas como víctima ni como villana antes de que las pruebas hablen. Pero también sabes que no nos quedamos en el primer titular. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque la tercera capa, la que sigue ahora, es la que explica todo lo demás. Es la capa que el equipo de Harfuch ya tiene documentada con depósitos, transferencias y certificaciones notariales. Es la capa donde los nombres dejan de importar y empieza a importar el flujo. Toda red necesita combustible. Y el combustible siempre es el mismo: dinero. La tercera capa es la financiera, y aquí es donde las cifras dejan de ser anecdóticas para volverse arquitectura. 8 millones de pesos en Torreón es la denuncia formal, pero rastrea hacia atrás. El esquema operado por Eduardo Pérez Tueme en la comarca lagunera, según los reportes internos consultados por este canal, funcionaba bajo un modelo conocido en el sector inmobiliario fraudulento. Captación de inversionistas para proyectos de construcción que nunca se ejecutaron. Contratos firmados a través de empresas fachada con razón social rotada cada 6 a 8 meses. Anticipo
anticipos depositados en cuentas que se vaciaban en cuestión de días y reinversión del capital en activos no registrables a nombre del operador principal. Para entender la magnitud, sigue el dinero. Los anticipos entraban por cuentas en bancos de la comarca lagunera. Se dividían en 3 rutas. Una parte regresaba como pago parcial a víctimas anteriores para mantener la apariencia de operación legítima durante los primeros meses. Eso se llama esquema piramidal de cobertura. Otra parte se fragmentaba en depósitos por debajo del umbral de reporte automático a la Unidad de Inteligencia Financiera, en operaciones distribuidas entre la Ciudad de México y Coahuila. Y la tercera parte, la más grande, desaparecía. Desaparecía en una red de propiedades inmobiliarias adquiridas en efectivo, registradas a nombre de terceros, ubicadas principalmente en alcaldías de la zona poniente de la Ciudad de México y en desarrollos turísticos del Pacífico mexicano. Quiero que te detengas a procesar esto con una traducción humana. 8 millones de pesos en la comarca lagunera equivalen al ahorro de vida de aproximadamente 60 familias de clase media trabajadora. 60 familias que pusieron lo que tenían pensando que iban a tener una casa, un terreno, un departamento, una promesa de futuro. 60 familias que hoy no tienen ni la propiedad, ni el dinero, ni la posibilidad inmediata de recuperarlo porque el dinero ya no existe en forma líquida. Ya se convirtió en ladrillos a nombre de personas que ellas no conocen, en desarrollos turísticos donde ellas nunca van a pisar, en coberturas piramidales que pagaron a las víctimas anteriores, y ese es solo el caso de Coahuila. La pregunta que el equipo de Harfuch se hizo fue inmediata. Si este modelo funcionó en Torreón, ¿cuántas veces se replicó? ¿En qué ciudades? ¿Con qué socios? ¿Con qué protecciones? Esto no es un detalle menor, es la diferencia entre un fraude individual de un hombre arrogante y una operación sistemática que requiere infraestructura, que requiere contadores, que requiere prestanombres, que requiere bancos cómplices o al menos negligentes en sus reportes, y sobre todo, que requiere protección política para que las denuncias no escalen y las órdenes de aprehensión no se ejecuten. Una persona sola no construye una red así. Una persona sola no consigue que las víctimas de Coahuila tarden 22 meses en lograr que se ejecute una orden de aprehensión vigente. 22 meses, casi 2 años. Para que un fraude de 8 millones se quede congelado casi 2 años en el cajón de una fiscalía estatal, alguien tiene que estar pidiendo que se quede ahí. Alguien con poder, alguien con influencia sobre fiscalías estatales, alguien que pueda hacer una llamada y que esa llamada se respete. Y alguien con poder en este país tiene un nombre, tiene apellido, tiene cargo y en este caso tiene partido. Pero el dinero siempre tiene un destino final y ese destino tiene nombre. La cuarta capa es la que Sandra Cuevas misma anunció en video el domingo 28 de junio. Voy a citarla textualmente para que no haya duda sobre lo que dijo. Abro cita. Pasando esa audiencia, yo quiero platicarles a todas y a todos ustedes una historia en la que está involucrada un senador de la República Mexicana de Morena. Él se llama Luis Fernando Salazar. ¿Por qué quiero compartirlo? Porque a mí me involucraron en un tema en donde nada tengo que ver. Cierro cita. Detente. Léelo otra vez en tu cabeza. Una exalcaldesa, con su pareja sentimental recién detenido por fraude millonario en Coahuila, lanza públicamente el nombre de un senador de Morena por Coahuila como la persona detrás del caso. No lo dice en una conversación privada, no lo filtra a través de un periodista amigo, lo graba en video, lo sube a sus redes oficiales y lo deja escrito con nombre y apellido completos. Luis Fernando Salazar, senador de la República, por la entidad donde está radicada la carpeta, por el estado donde Eduardo Pérez Tueme construyó el esquema, por la geografía donde 60 familias perdieron sus ahorros. Eso no es una acusación cualquiera, eso es lo que en investigación financiera se llama una declaración bisagra. Una declaración que, si es falsa, expone a quien la hizo a una demanda por daño moral inmediata y a procesos penales por falsedad. Y si es verdadera, abre una línea de investigación que cruza el Senado de la República, el sistema bancario coahuilense, una red inmobiliaria que el equipo de Harfuch lleva meses mapeando en silencio y el principio de fuero constitucional que protege a legisladores en funciones. Sandra Cuevas no es un actor menor en política mexicana. Sabe perfectamente lo que implica decir ese nombre en cámara y lo dijo de todas formas. Eso por sí solo te dice qué tan cerca está el agua del barco. Cuando alguien que está siendo señalada lanza un nombre así, no lo hace por debilidad. Lo hace porque sabe que tiene algo que respaldar lo que dijo o porque está apostando todo a una jugada de presión pública. Pero la cuarta capa no se agota en el senador.
Porque detrás de un legislador con presunta influencia sobre fiscalías estatales y rutas inmobiliarias, no hay solo un hombre con fuero, hay un operador, hay alguien que arma los contratos, que conecta los prestanombres con los desarrolladores, que organiza los pagos, que mantiene los registros paralelos. Llamémosle por ahora el arquitecto, sin alias confirmado públicamente, sin rostro en los reportes oficiales, pero presente en cada eslabón de la estructura que se está revelando. Harfuch sabe que existe, lo sabe desde antes de esta detención, lo sabe desde la carpeta de El Choco en septiembre de 2025, pero Harfuch no se mueve hasta tener todo, y todo significa cada capa documentada, cada conexión verificada, cada peso rastreado hasta su destino final. Y la prueba física de cada capa estaba esperando dentro de la carpeta de investigación, porque el inventario de este caso no es de armas largas ni de kilos de droga, es un inventario distinto, es un inventario de papel, de tinta, de datos digitales, y por eso es más peligroso para la estructura que se está revelando. Las armas se decomisan, los documentos se vuelven prueba plena. El equipo de investigación financiera de Harfuch documentó, dentro del expediente que respalda la orden de aprehensión y los anexos derivados, una serie de elementos que confirman cada una de las capas anteriores. No son fotografías de cuartos llenos de dinero, son documentos, son transferencias, son discos duros bajo cadena de custodia federal. Y los documentos, en este tipo de casos, pesan más que las armas. Primer elemento, un conjunto de contratos de compraventa de inmuebles en la comarca lagunera firmados entre 2023 y 2025, donde Eduardo Pérez Tueme aparece como representante o intermediario sin facultad legal registrada, sin notario que respaldara la representación, sin poder notarial que justificara la firma. Esto confirma la capa 1, opera sin existir corporativamente. Segundo elemento, una serie de transferencias interbancarias documentadas entre cuentas a nombre de terceras personas que comparten domicilio fiscal con el detenido y con dos de las exparejas de Sandra Cuevas previamente arrestadas. Eso confirma la capa 2. El patrón no es sentimental, es operativo. Tercer elemento, un disco duro asegurado en el domicilio de la colonia Portales al momento de la detención, cuyo contenido está bajo cadena de custodia federal y cuya apertura formal, según fuentes cercanas a la investigación, está programada para los primeros días de julio. Eso es la capa 3 en un solo objeto. Pero lo más revelador no estaba ni en los contratos, ni en las transferencias, ni en el disco duro. Estaba en un sobre rotulado a mano, encontrado dentro de un cajón del escritorio del inmueble de la calle Canarios, sin membrete oficial, sin sello corporativo, solo una palabra escrita con tinta negra, pendiente. Adentro una libreta, y en la libreta una lista de nombres con cantidades junto a cada uno. Algunos nombres tachados con la palabra cubierto al margen, otros marcados con una palomita verde, y uno sin tachar y sin palomita, escrito con letra distinta y en una hoja aparte, las iniciales LFS, seguidas de una cifra de 7 dígitos. Quiero que te detengas un momento en eso. Una libreta con iniciales en el departamento de un hombre detenido por fraude, en el cajón del escritorio, junto a contratos sin razón social, junto a recibos de transferencias fragmentadas. Las iniciales LFS, seguidas de una cifra de 7 dígitos, en una hoja aparte y con letra distinta a la del resto. Iniciales que coinciden, letra por letra, con las del senador que Sandra Cuevas mencionó por nombre y apellido el domingo en cámara. Eso no es coincidencia. Eso es lo que en investigación financiera se llama un indicio convergente. Cuando dos fuentes independientes, una declaración pública y una libreta física apuntan al mismo nombre, deja de ser hipótesis. Empieza a ser línea de investigación formal. Una libreta no es prueba plena, no por sí sola, pero una libreta es el inicio de un pedido de informes bancarios, y los informes bancarios son el inicio de todo lo demás. Cuando se cruzan los 7 dígitos de esa hoja aparte con los movimientos bancarios del mismo periodo, cualquier coincidencia se convierte en evidencia. Y cuando esa evidencia toca a un legislador en funciones, lo que se activa ya no es una carpeta estatal, es una carpeta federal con dictamen de desafuero como horizonte posible. Ahora que conoces las capas, vuelve a escuchar lo que Harfuch dijo, porque sí, hubo declaración, no hubo conferencia de prensa estridente, no hubo micrófonos, hubo un comunicado escueto del equipo de coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmando, abro cita, la colaboración interestatal en la ejecución de la orden de aprehensión vigente en la Fiscalía de Coahuila, cierro cita.
2 líneas, aparentemente burocráticas, aparentemente menores. Pero Harfuch no dijo detención, dijo colaboración interestatal. La diferencia no es semántica. Colaboración interestatal es el vocabulario técnico que se usa cuando hay convenios formales activos entre fiscalías para operaciones que no se agotan en una sola detención. Antes de este video, esa frase parecía protocolaria. Ahora sabes que se refiere a la capa 2, el patrón. Harfuch no dijo se ejecutó una orden, dijo se ejecutó dentro del marco de colaboración. Esa palabra, marco, no es casualidad. Marco implica continuidad. Marco implica que vendrán más ejecuciones. Marco implica que esta detención está integrada en una arquitectura mayor de cooperación entre fiscalías. Y esa arquitectura no se monta para un solo caso, se monta para una serie. Marco se refiere, sin nombrarla, a la capa 4, el operador estructural que todavía no ha caído. Te mostré 4 capas, pero hay una más. Hay una capa que ni siquiera el equipo de Harfuch ha hecho pública todavía. Lo que puedo decirte es esto. El disco duro asegurado el viernes 26 de junio no se ha abierto formalmente. La apertura se hará bajo protocolo de cadena de custodia federal con peritos de la Unidad de Inteligencia Financiera, con acta notarial levantada en presencia de Notario Público Federal y con representación legal del Ministerio Público de Coahuila. Lo que hay dentro de ese disco duro, según las fuentes consultadas por este canal, incluye correspondencia digital de los últimos 4 años. Incluye contratos no registrados que nunca se imprimieron. Incluye al menos un archivo de hoja de cálculo con 2 años de movimientos financieros etiquetados por destinatario, organizado por columnas que coinciden con las iniciales que aparecen en la libreta del sobre rotulado pendiente. Si las iniciales que aparecen en la libreta también aparecen en la hoja de cálculo del disco duro, esto deja de ser un caso de fraude inmobiliario en Coahuila. Pasa a ser una investigación de cohecho, asociación delictuosa y posible enriquecimiento ilícito de un servidor público en funciones. Y esa investigación en este país tiene fuero. Y el fuero en este país tiene fecha de vencimiento. Cuando esa capa se abra, no van a quedar muchos lugares donde esconderse, ni en el Senado de la República, ni en la zona poniente de la Ciudad de México, ni en los desarrollos turísticos del Pacífico mexicano, donde el dinero terminó convertido en ladrillos. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque cuando esa carpeta se abra, vas a querer ser el primero en saberlo. Y cuando esto pase de capa 4 a capa 5, vas a querer haber escuchado este video completo para entender de dónde venía todo. Cada capa que viste tiene un costo humano. La capa 1 costó la libertad de un hombre que decidió operar sin reglas, sin empresas, sin notarios, sin registros. Pero la capa 2 costó la confianza de las familias de la comarca lagunera. Gente trabajadora que firmó pensando que estaba comprando un futuro. Padres que pusieron los ahorros de toda su vida laboral. Hijos que vieron a sus padres firmar contratos sin saber que esos contratos no tenían razón social. La capa 3, el dinero, fue extraído de los ahorros de aproximadamente 60 hogares que hoy no tienen casa ni dinero, ni explicación clara de a dónde se fue lo que entregaron. Y la capa 4, si se confirma, le habrá costado al estado de Coahuila algo más profundo que dinero. Le habrá costado la confianza de creer que un senador electo trabajaba para sus representados y no para una red. Cuando veas la noticia de novio de Sandra Cuevas detenido por 8 millones, recuerda, cada uno de esos millones tiene nombre, apellido y una historia que no aparece en los titulares. Y cada uno de los nombres en la libreta del sobre pendiente representa a otra familia esperando una respuesta que tardó 22 meses en llegar. Regresa la noticia del inicio. 8 millones de pesos, un fraude en la comarca lagunera, un hombre detenido en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez y una mujer que por tercera vez en menos de un año aparece junto a alguien que termina en un reclusorio. Eso es lo que te dijeron. Ahora sabes lo que hay debajo. 4 capas, 5 detenciones conectadas en menos de 10 meses, un esquema financiero que multiplica varias veces la cifra reportada, 60 familias con sus ahorros convertidos en ladrillos a nombre de terceros, un senador con nombre y apellido lanzado en cámara por la propia Sandra Cuevas, una libreta con iniciales LFS en un sobre rotulado pendiente y un disco duro que todavía no se abre, una sola estructura, y esa estructura todavía no se ha desarmado por completo. El próximo capítulo tiene fecha, la audiencia inicial del 30 de junio en Torreón y la apertura del disco duro en los primeros días de julio. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando esa carpeta se abra, vas a querer ser el primero en saberlo.